Capítulo 17. La ganancia comercial. Ya hemos visto en el libro 2 pp. 115, 118 que las simples funciones desempeñadas por el capital en la órbita de la circulación, las operaciones que debe realizar el capitalista industria, en primer lugar, para realizar el valor de sus mercancías y en segundo lugar, para volver a convertir este valor en los elementos de producción de la mercancía, las operaciones necesarias para servir de vehículo a las metamorfosis del capital mercancías, o sean, los actos de la venta y la compra, no crean valor ni plusvalía. Veamos que el tiempo necesario para ello, tanto objetivamente, con respecto a las mercancías, como subjetivamente, con respecto al capitalista, circunscribe, por el contrario, la creación de valor y de plusvalía. Y lo que rige para la metamorfosis del capital, mercancías de por sí no cambia, naturalmente, en modo alguno por el hecho de que una parte de él revista la forma de capital comercial o de que las operaciones que sirven de vehículo a la metamorfosis del capital, mercancías aparezcan como negocio específico de una categoría especial de capitalistas o como función exclusiva de una parte del capital dinero. Si la venta y la compra de mercancías, y a esto se reduce la metamorfosis del capital mercancías, por el mismo capitalista industrial, no son operaciones creadoras de valor o de plusvalía, es imposible que se conviertan en tales por el mero hecho de que las efectúen otras personas en vez de efectuarlas el capitalista industrial directamente. Además, si la parte del capital total de la sociedad que debe hallarse constantemente disponible como capital dinero para que el proceso de reproducción no se interrumpa por el proceso de circulación, sino que sea un proceso continuo, si este capital dinero no crea valor ni plusvalía, no podrá adquirir esta virtud por el hecho de que en vez de ponerlo en circulación el mismo capitalista industrial lo lance constantemente a la circulación otra categoría de capitalistas a la que se haya encomendada la ejecución de estas funciones. ¿Dentro de qué límites puede ser indirectamente productivo el capital industrial? Ya lo hemos indicado y habrá de examinarse aún más en detalle más adelante. Por tanto, el capital comercial, despojado de todas sus funciones múltiples, como las de almacenamiento, expedición, transporte, clasificación, distribución y venta al detalle, que pueden ir unidas a él, para limitarlo estrictamente a su verdadera función de comprar y vender, no crea valor ni plusvalía y se limita a servir de vehículo a su realización y con ello, al mismo tiempo, al verdadero cambio de las mercancías, a su paso de unas manos a otras, al metabolismo social. Sin embargo, como la fase de circulación del capital industrial constituye una fase del proceso de reproducción, ni más ni menos que la producción misma, el capital que opera independientemente en el proceso de circulación tiene que arrojar la misma ganancia anual media que el capital que funciona en las distintas ramas de la producción. Si el capital comercial arrojase un porcentaje más alto de ganancia media que el capital industrial, una parte del capital industrial se convertiría en capital comercial. Si arrojase una ganancia media inferior, se operaría el proceso inverso. Una parte del capital afluiría al campo del capital industrial. No hay ninguna clase de capital que tenga mayor facilidad para cambiar de destino y de función que el capital comercial. Puesto que el capital comercial no engendra de por sí ninguna plusvalía, es evidente que la plusvalía que corresponde a este capital en forma de ganancia media forma parte de la plusvalía producida por el capital productivo total. Pero el problema está en saber cómo el capital comercial se apropia de la parte que le corresponde de la plusvalía o ganancia producida por el capital productivo en general. El que la ganancia mercantil constituye un simple recargo, un alza nominal del precio de las mercancías por encima de su valor, no pasa de ser una mera apariencia. Es evidente que el comerciante solo puede obtener su ganancia del precio de las mercancías vendidas por él y, más aún, que esta ganancia que obtiene en la venta de sus mercancías tiene necesariamente que ser igual a la diferencia existente entre su precio de compra y su precio de venta, igual al superávit del primero sobre el segundo. Es posible que después de la compra de la mercancía y antes de su venta vengan a añadirse ciertos gastos adicionales, gastos de circulación, y asimismo es posible que no ocurra esto. Si estos gastos se producen es evidente que el superávit del precio de venta sobre el precio de compra no representa una simple ganancia. Para simplificar la investigación, partiremos primeramente del supuesto de que no se producen tales gastos.
La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de las mercancías, tratándose del capitalista industrial, es igual a la diferencia entre su precio de producción y su precio de costo o, si nos fijamos en el capital total de la sociedad, igual a la diferencia entre el valor de las mercancías y su precio de costo para el capitalista, lo que a su vez se reduce al excedente entre la cantidad total de trabajo materializado en ellas sobre la cantidad de ese trabajo efectivamente pagado. Antes de que las mercancías compradas por el capitalista industrial refluyan de nuevo sobre el mercado como mercancías vendibles recorren el proceso de producción, en el que se produce precisamente la parte de su precio que más tarde habrá de realizarse como ganancia. Pero con el comerciante ocurre otra cosa. Las mercancías solo se hallan en sus manos mientras se mueven dentro de su proceso de circulación. El comerciante no hace sino proseguir su venta, iniciada por el capitalista productivo, la realización de su precio, y no les permite, por tanto, que atraviesen por ningún proceso intermedio en que puedan absorber nueva plusvalía. Mientras que el capitalista industrial se limita a realizar en la circulación la plusvalía o las ganancias producidas con anterioridad, el comerciante, por el contrario, tiene no solo que realizar, sino que crear en la circulación y por medio de ellas su ganancia. Lo cual solo parece ser posible si vende por encima de sus precios de producción, con un recargo nominal sobre sus precios, las mercancías que el capitalista industrial le ha vendido por sus precios de producción o, si nos fijamos en el capital mercancías total, por sus valores. Es decir, refiriéndonos al capital, mercancías en su totalidad, si lo vende por encima de su valor y se embolsa este superávit de su valor nominal sobre su valor real. En una palabra, si las vende más caras de lo que valen. Esta forma de recargo es muy fácil de comprender. Por ejemplo, una vara de lienzo cuesta 2 chelines. Para obtener un 10% de ganancia al revenderla, necesito añadir un 10% al precio, es decir, vender la vara a 2 chelines y 5 peniques. La diferencia entre su precio real de producción y su precio de venta será entonces igual 5 peniques, lo que representa con relación a 2 chelines un 10%. Lo que hago en realidad es vender la vara de lienzo a un precio que es el precio real de una vara y un décimo más. O lo que tanto vale, es exactamente lo mismo que si solo vendiese 11 de vara para mí. En realidad, con 5 peniques puedo volver a comprar 11 de vara, calculando el precio del lienzo a razón de 2 chelines y 5 peniques la vara. Todo se reduciría, pues, a un rodeo para participar en la plusvalía y en el producto sobrante por medio de un recargo nominal de precio de las mercancías. Tal es la realización de la ganancia comercial mediante el recargo de precio de las mercancías, según se nos presenta a primera vista en su manifestación. Toda esta concepción que atribuye el origen de la ganancia a un recargo nominal sobre el precio de las mercancías o al hecho de que éstas se venden por más de su valor obedece al punto de vista del capital mercantil. Pero, mirando la cosa más de cerca, se ve enseguida que esto es una mera apariencia. Y que, siempre y cuando que el régimen capitalista de producción sea el predominante, la ganancia comercial no se realiza de este modo. Bien entendido que aquí nos referimos solamente al promedio y no a casos aislados. Porque partimos del supuesto de que el comerciante que trafica en mercancías solo puede realizar sobre ellas una ganancia del 10%, supongamos, vendiéndolas en un 10% más de sus precios de producción. Porque arrancamos de la premisa de que el productor de estas mercancías, el capitalista industrial, que, como personificación del capital industrial, figura siempre ante el mundo exterior como el productor, se las ha vendido al comerciante por su precio de producción. Si los precios de compra de las mercancías abonados por el comerciante son iguales a sus precios de producción, iguales en última instancia a sus valores, de tal modo que el precio de producción, en última instancia, el valor de las mercancías representa el precio de costo para el comerciante, aquello en que su precio de venta exceda de su precio de compra, y solo esta diferencia forma la fuente de su ganancia, tiene necesariamente que ser un superávit de su precio mercantil sobre su precio de producción, por donde tendremos que el comerciante, en último término, venderá todas sus mercancías por más de lo que valen. Pero ¿por qué partía del supuesto de que el capitalista industrial vende al comerciante las mercancías por sus precios de producción? O mejor dicho, ¿qué se daba por supuesto al establecer esta hipótesis? Que el capital mercantil, y aquí solo nos interesa este en cuanto capital comercial, no entra en la formación de la cuota general de ganancia. Al estudiar la cuota general de ganancia partíamos necesariamente de este supuesto por dos razones.
Primero, porque el capital mercantil no existía todavía entonces para nosotros, como tal, y segundo, porque la ganancia media, y por tanto la cuota general de ganancia, tenía que desarrollarse necesariamente, por el momento, como compensación entre las ganancias o plusvalías producidas realmente por los capitales industriales en las diversas ramas de producción. El capital comercial, en cambio, es un capital que participa de la ganancia sin participar en su producción. Nos vemos pues, ahora, en la necesidad de completar nuestra exposición anterior. Supongamos que el capital total industrial desembolsado durante el año sea igual 720C más 180V igual 900, digamos millones de libras esterlinas, y P igual 100%. El producto será, por tanto, igual 720C más 180V 180P. Si llamamos M a este producto o al capital mercancías producido, vemos que su valor o precio de producción, puesto que, tratándose de la totalidad de las mercancías, los dos conceptos coinciden, es igual 1080 y la cuota de ganancia para el capital total de 900 igual 20%. Este 20% representa, según lo anteriormente expuesto, la cuota de ganancia media, puesto que aquí el valor no se calcula a base de tal o cual capital de una especial composición, sino a base de todo el capital industrial con su composición media. Por tanto, M igual 1080 y la cuota de ganancia igual 20%. Pero admitamos que a estas 900 libras esterlinas de capital industrial vengan a añadirse 100 libras de capital comercial a prorrata de su magnitud con la misma participación en la ganancia que el capital industrial. Según el supuesto de que partimos, representa un décimo del capital total de 1000. Participará, pues en un décimo de la plusvalía total de 180, obteniendo por tanto una ganancia según la cuota del 18%. Por consiguiente, en realidad, la ganancia a distribuir entre los otros 9/10 del capital total será igual 162 o, referida al capital de 900, igual 18%, al igual que antes. Por tanto, el precio al que M es vendida por los poseedores del capital industrial de 900 a los comerciantes será igual 720C más 180V más 162P igual 1062. Por consiguiente, si el comerciante recarga a su capital de 100 la ganancia media del 10%, venderá las mercancías por 1062 más 18 igual 1080, es decir, por su precio de producción o, fijándonos en el capital mercancías total, por su valor, a pesar de no obtener su ganancia más que en la circulación y por medio de ella y solo mediante el superávit de su precio de venta sobre su precio de compra. No obstante, no vende las mercancías por encima de su valor o por encima de su precio de producción precisamente porque se las ha comprado al capitalista industrial por debajo de su valor o de su precio de producción. Por tanto, el capital comercial entra de un modo determinante a formar la cuota general de ganancia a prorrata de la parte que representa dentro del capital total. Cuando, por consiguiente, en el caso de que partimos se dice que la cuota de ganancia media igual 18%, sería igual 20% o si un décimo del capital total no fuese capital mercantil, con lo que la cuota general de ganancia se reduce en un décimo. Esto implica además una determinación más precisa y restrictiva del precio de producción. Por precio de producción hay que entender lo mismo que antes el precio de la mercancía igual su costo, el valor del capital constante más el capital variable contenidos en ella, más la ganancia media correspondiente. Pero esta ganancia media se determina ahora de otro modo. Se determina por la ganancia total nacida del capital productivo total, pero no se calcula a base de este capital productivo total, de tal modo que si este, como arriba, igual 900 y la ganancia igual 180, la cuota de ganancia media sea igual 180 sobre 900 igual 20%, sino que se calcula a base del capital productivo total más el capital comercial, por donde con 900 de capital productivo y 100 de capital comercial la cuota de ganancia media será igual 180 sobre 1000 igual 18%. El precio de producción es, pues, igual PC, el costo, más 18, en vez de igual PC más 20. En la cuota de ganancia media vaya incluida la parte de la ganancia total que corresponde al capital mercantil. El valor real o precio de producción del valor mercancías total es, por tanto, igual PC más P más H, llamando H a la ganancia comercial. El precio de producción o el precio a que vende la mercancía el capitalista industrial como tal es, por tanto, menor que el precio real de producción de la mercancía. O fijándonos en la totalidad de las mercancías, los precios a que la clase capitalista industrial vende son más bajos que sus valores. Así, en el caso anterior,
900, costo, más 18% sobre 900 o 900 más 162 igual 1062. El comerciante, al vender por 118 una mercancía que le ha costado 100 le recarga, evidentemente, un L8%, pero como la mercancía que ha comprado por 100 vale 118 no la vende por más de su valor. Queremos retener la expresión precio de producción en el sentido preciso que más arriba dejamos expuesto. Entonces se ve claro que la ganancia del capitalista industrial equivale al remanente del precio de producción de la mercancía sobre su precio de costo y que, a diferencia de esta ganancia industrial, la ganancia comercial equivale al superávit del precio de venta sobre el precio de producción de la mercancía, que es su precio de compra para el comerciante, pero que el precio real de la mercancía iguala su precio de producción más la ganancia mercantil, comercial. Así como el capital industrial solo realiza ganancia contenida ya en el valor de la mercancía como plusvalía, el capital comercial la realiza pura y simplemente porque en el precio de la mercancía realizado por el capitalista industrial no se ha realizado aún la plusvalía o la ganancia en su totalidad. El precio de venta del comerciante no es, por tanto, superior al precio de compra porque aquel esté por encima, sino porque éste está por debajo del valor total. Por consiguiente, el capital comercial contribuye a la compensación de la plusvalía para formar la ganancia media, a pesar de no entrar en la producción de esta plusvalía. Por eso la cuota general de ganancia implica ya la deducción de la plusvalía correspondiente al capital comercial, es decir, una deducción de la ganancia del capital industrial. De lo dicho se desprende. Primero que cuanto mayor sea el capital comercial en proporción al industrial, menor será la cuota de ganancia industrial, y viceversa. Segundo que si en la sección primera se vio que la cuota de ganancia expresa siempre una cuota menor que la cuota de la plusvalía real, es decir, expresa siempre en proporciones reducidas el grado de explotación del trabajo, por ejemplo, en el caso anterior 720C más 180V 180P expresan una cuota de plusvalía del 100% como una cuota de ganancia del 20% solamente, esta proporción difiere todavía más en la medida en que la cuota misma de ganancia media, incluyendo la parte correspondiente al capital comercial, aparece todavía más reducida, en nuestro ejemplo un 18% en vez del 20%. La cuota media de la ganancia del capitalista directamente explotador expresa, pues, la cuota de ganancia en proporción menor de la real. Suponiendo que las demás condiciones no varíen, el volumen relativo del capital comercial, si bien el pequeño comerciante, categoría híbrida, forma aquí una excepción, se halla en razón inversa a la velocidad de su rotación y, por tanto, en razón inversa también a la energía del proceso de reproducción en general. A lo largo del análisis científico, la formación de la cuota general de ganancia aparece teniendo como punto de partida los capitales industriales y su competencia, siendo luego corregida, completada y modificada por obra de la interposición del capital comercial. En la trayectoria del desarrollo histórico, las cosas ocurren exactamente a la inversa. Es el capital comercial el que más o menos determina primeramente los precios de las mercancías por sus valores, siendo en la esfera de la circulación que sirve de vehículo al proceso de reproducción donde se forma una cuota general de ganancia. La ganancia comercial determina primitivamente la ganancia industrial. Hasta que no se abre paso el régimen capitalista de producción y el productor se convierte a su vez en comerciante, no se reduce la ganancia mercantil a la parte alícuota de la plusvalía total que corresponde al capital comercial como parte alícuota del capital total invertido en el proceso social de reproducción. Al tratar de la compensación complementaria de las ganancias mediante la interposición del capital comercial, hemos visto que en el valor de la mercancía no entra ningún elemento adicional para el capital en dinero desembolsado por el comerciante, que el recargo sobre el precio de donde el comerciante saca su ganancia es, simplemente, igual a la parte de valor de la mercancía que el capital productivo ha dejado en el precio de producción de esta. Ocurre, en efecto, con este capital dinero como con el capital fijo del capitalista industrial cuando no se consume, cuando, por tanto, su valor no representa elemento alguno del valor de la mercancía. Con su precio de compra del capital, mercancías repone su precio de producción igual de, en dinero. Su precio de venta, como hemos expuesto más arriba, es igual D más D, donde D expresa el recargo sobre el precio de la mercancía determinado por la cuota general de ganancia. Si, por tanto, vende la mercancía, refluirá él, además de D, el primitivo capital dinero desembolsado por él para comprar las mercancías.
Vuelve a ponerse de relieve aquí que su capital dinero no es otra cosa que el capital, mercancías del capitalista industrial convertido en capital dinero, lo que no afecta a la magnitud de este capital, mercancías ni más ni menos que si el capitalista industrial en vez de vender sus mercancías al comerciante las vendiese directamente al último consumidor. Se limita, en realidad, a anticipar el pago efectuado por este. Sin embargo, esto solo es exacto si damos por supuesto, como hasta aquí venimos haciendo, que el comerciante no tiene ningún gasto o que, además del capital dinero que debe desembolsar para comprar la mercancía al productor, no se ve obligado a desembolsar en el proceso de la metamorfosis de las mercancías, de la compra y la venta, ningún otro capital circulante ni fijo. Pero la realidad es otra, como hemos visto al examinar lo referente a los gastos de circulación, libro 2, capítulo 6. Estos gastos de circulación se presentan, unas veces, como gastos que el comerciante puede reclamar a otros agentes de la circulación y, otras veces, como gastos que se derivan directamente de su negocio específico. De cualquier clase que estos gastos de la circulación sean, ya se deriven del negocio puramente mercantil como tal y pertenezcan, por tanto, a los gastos específicos de circulación del comerciante, ya representen partidas que se refieran a procesos de producción complementarios encuadrados en el marco del proceso de circulación, tales como la expedición, el transporte, el almacenamiento, etc., presuponen siempre por parte del comerciante, además del capital dinero desembolsado en la compra de mercancías, un capital adicional destinado a la compra y al pago de estos medios de circulación. Cuando este elemento del costo se haya formado por capital circulante entra íntegramente como elemento adicional en el precio de venta de las mercancías. Cuando consiste en capital fijo, entra solamente con arreglo a su desgaste. Pero siempre como un elemento que constituye un valor nominal, como los gastos de circulación puramente comerciales. Ya sea fijo o circulante, este capital adicional contribuye siempre en su totalidad a la formación de la cuota general de ganancia. Los gastos puramente comerciales de circulación, excluyendo, por tanto, los referentes a la expedición, el transporte, el almacenamiento, etc., se reducen a los gastos necesarios para realizar el valor de la mercancía, convirtiéndolo de mercancía en dinero o de dinero en mercancía, para facilitar su cambio. Aquí se prescinde totalmente de los eventuales procesos de producción que durante el acto de circulación puedan persistir, ya que el negocio comercial puede existir separado totalmente de ellos. La verdadera industria del transporte y la expedición, por ejemplo, pueden ser y son ramas industriales completamente distintas del comercio. Las mercancías reparadas para ser compradas o vendidas pueden almacenarse también en docks y otros locales públicos, abonándosele al comerciante por terceras personas, cuando él haya de adelantarlos, los gastos ocasionados por el almacenamiento. Todo esto ocurre en el verdadero comercio al por mayor, donde el capital comercial aparece en su estado de mayor pureza y menos entrelazado con otras funciones. El empresario de transportes, el gerente de una compañía ferroviaria, el armador de un barco no son tales comerciantes. Los gastos a que aquí nos referimos son los de la compra y la venta. Ya hemos visto más arriba que estos gastos pueden ser los de la contabilidad y teneduría de libros, la correspondencia, etc. El capital constante necesario para ello consiste en la oficina, el papel, el correo, etc. Los demás gastos se traducen en el capital variable desembolsado en el empleo de obreros asalariados mercantiles. Los gastos de expedición, de transporte, los desembolsos aduaneros, etc., pueden considerarse, en parte, como si el comerciante los realizase para la compra de mercancías, formando parte para él, por tanto, del precio de compra. Todos estos gastos no se efectúan en la producción del valor de uso de las mercancías, sino en la realización de su valor. Son simples gastos de circulación. No entran en el proceso directo de producción, sino en el proceso de circulación y, por tanto, en el proceso total de la reproducción. La única parte de estos gastos que aquí nos interesa es la invertida en capital variable. Además, habría que investigar, primero, cómo rige en el proceso de la circulación, la ley según la cual el valor de las mercancías se haya formado solamente por trabajo necesario. Segundo, cómo se presenta la acumulación en el capital comercial. Tercero, cómo funciona el capital comercial en el verdadero proceso total de reproducción de la sociedad. Estos gastos resultan de la forma económica del producto como mercancía.
Si el tiempo de trabajo que los capitalistas industriales pierden para venderse directamente unos a otros sus mercancías, es decir, objetivamente hablando, el tiempo de circulación de las mercancías, no añade a estas absolutamente ningún valor, es evidente que este tiempo de trabajo no cambia de carácter en modo alguno por el hecho de que corresponda al comerciante en vez de corresponderle al capitalista industrial. La transformación de mercancías, producto, en dinero y de dinero en mercancías, medios de producción, es función necesaria del capital industrial y, por tanto, operación necesaria en el capitalista, que no es, en realidad más que el capital personificado, dotado de conciencia y voluntad propias. Pero estas funciones no aumentan el valor ni crean plusvalía. El comerciante, al efectuar estas operaciones o al seguir sirviendo de vehículo a las funciones del capital en la órbita de la circulación, después que el capitalista productivo deja de hacerlo, se limita a ocupar el puesto del capitalista industrial. El tiempo de trabajo que se invierte en estas operaciones se dedica a operaciones que son necesarias en el proceso de reproducción del capital, pero no añade ningún valor. Si el comerciante no realizase estas operaciones, si, por tanto, no invirtiese en ellas el tiempo de trabajo que requieren, no aplicaría su capital como agente de circulación del capital industrial, no continuaría la función interrumpida del capitalista industrial ni podría, por tanto, participar como capitalista, a prorrata de su capital desembolsado, en la masa de ganancia producida por la clase de los capitalistas industriales. Para poder participar en la masa de plusvalía, para poder valorizar sus desembolsos como capital, el capitalista comercial no necesita, por tanto, emplear obreros asalariados. Tratándose de negocios y capitales pequeños, puede ocurrir que sea él mismo su único obrero. Su retribución consiste en la parte de la ganancia que nace para él de la diferencia entre el precio de compra de las mercancías y el precio real de producción. Por otra parte, puede también ocurrir que, cuando el capital desembolsado por el comerciante sea de volumen reducido, la ganancia realizada por él no sea, ni mucho menos, mayor, pudiendo incluso ser menor que el salario de uno de los obreros expertos mejor retribuidos. En efecto, junto a él actúan agentes comerciales directos del capitalista productivo, agentes de compras, viajantes, etc., que perciben los mismos ingresos que él o ingresos aún mayores, ya sea en forma de salario o en forma de participación en los beneficios, comisiones, tantos por ciento, por los negocios realizados. En el primer caso, el comerciante embolsará la ganancia mercantil como capitalista independiente. En el segundo caso, el agente, obrero asalariado del capitalista industrial, percibirá una parte de la ganancia, ya sea en forma de salario, bien en forma de participación proporcional en la ganancia del capitalista industrial del que es agente directo, y su principal se apropiará, en este caso, tanto la ganancia industrial como la comercial. Pero, en todos estos casos, aunque el agente de la circulación pueda considerar personalmente sus ingresos como un simple salario, como pago de un trabajo realizado por él y aunque, aun allí donde no aparezca así, el volumen de su ganancia pueda equipararse solamente al salario de un obrero mejor retribuido, lo cierto es que sus ingresos brotan simplemente de la ganancia mercantil. Es un corolario del hecho de que su trabajo no crea valor. La prolongación de las operaciones circulatorias representa para el capitalista industrial, primero pérdida personal de tiempo, cuando ello le impida efectuar por sí mismo su función como dirigente del proceso de producción. Segundo, persistencia prolongada de su producto, bajo forma de dinero o de mercancías, en el proceso de circulación, es decir, en un proceso en que no se valoriza y en que queda interrumpido el proceso directo de producción. Para que éste no se interrumpa, no hay más que dos caminos. O restringir la producción o desembolsar capital dinero adicional que permita mantener constantemente el proceso de producción en la misma escala. Lo cual equivale en cada uno de los casos a una de dos cosas. A obtener una ganancia menor con el mismo capital anterior o a obtener la misma ganancia de antes, pero desembolsando capital dinero adicional. Pues bien, las cosas ocurren del mismo modo cuando el capitalista industrial es sustituido por el comerciante. Ahora, es el comerciante el que dedica más tiempo al proceso de circulación, en vez del capitalista industrial. Y en vez de ser este quien desembolse el capital para la circulación, lo desembolsa el comerciante. O, lo que tanto vale. En vez de dar constantemente vueltas en el proceso de la circulación una parte mayor del capital industrial, es el capital del comerciante el que se halla constantemente encuadrado en ella. El capitalista industrial, en vez de obtener una ganancia menor, tiene que ceder ahora una parte de su ganancia al comerciante.
Mientras el capital comercial se atiene a los límites en que es necesario, la diferencia se reduce a que, por medio de esta división de las funciones del capital, se invierte menos tiempo exclusivamente en el proceso de circulación, se destina a él menos capital adicional, y la pérdida de ganancia total que se presenta bajo la forma de la ganancia mercantil es menor de la que en otro caso sería. Si, en el ejemplo anterior, 720C más 180V más 180P junto a un capital comercial de 100 dejan al capitalista industrial una ganancia de 162, o sea, del 18%, que implica, por tanto, una deducción de 18, el capital adicional necesario sería tal vez, sin esta división de funciones, de unos 200, en cuyo caso el capitalista industrial tendría que desembolsar un total de 1100 en vez de 900, con lo cual la cuota de ganancia, para una plusvalía de 180, sería solamente del 16,4111%. Así el capitalista industrial que actúa como su propio comerciante, además del capital adicional con que compra nuevas mercancías antes de hacer revertir a dinero su producto en circulación, desembolsa además capital, gastos de oficina y salarios de obreros comerciales, para la realización del valor de su capital mercancías, es decir, para el proceso de circulación, este desembolso constituye, indudablemente, capital adicional, pero no engendra plusvalía. Son gastos que tienen que resarcirse del valor mismo de las mercancías, pues una parte de valor de estas mercancías tendrá que destinarse a hacer frente a estos gastos de circulación, pero sin que ello produzca una plusvalía adicional. Referido al capital total de la sociedad, esto equivale, en realidad, a decir que una parte de él necesita destinarse a operaciones secundarias que no entran en el proceso de valorización y que esta parte del capital social necesita reproducirse constantemente para estos fines. Esto reduce la cuota de ganancia para cada capitalista y para la clase capitalista industrial en su conjunto, resultado este a que conduce toda incorporación de capital adicional, cuando ello sea necesario para poner en movimiento la misma masa de capital variable. Cuando estos gastos adicionales que van unidos al negocio mismo de la circulación son desglosados del capitalista industrial para correr a cargo del comerciante, se produce también esta deducción de la cuota de ganancia, solo que en menor grado y por otro camino. La cosa se plantea ahora de modo que el comerciante desembolsa más capital del que sería necesario si estos gastos no existiesen y la ganancia sobre este capital adicional hace aumentar la suma de la ganancia mercantil, con lo cual el capital comercial entra en mayores proporciones en la compensación de las cuotas medias de ganancia con el capital industrial, descendiendo así la ganancia media. Si, en nuestro ejemplo anterior, además de los 100 de capital comercial se adelantasen 50 de capital adicional para los gastos en cuestión, la plusvalía total de 180 correspondería a un capital productivo de 900 más un capital comercial de 150, lo que hace un total de 1050. La cuota de ganancia media descendería, por tanto, al 17.100%. El capitalista industrial vende las mercancías al comerciante por 900 más 154, 2, 7 igual 1054, 2, 7 y el comerciante las vende por 1130, 1080 más 50 para los gastos que tiene que resarcir. Por lo demás, debe suponerse que la división entre el capital comercial y el capital industrial lleva aparejada la centralización de los gastos comerciales y, por tanto, la disminución de los mismos. Se trata ahora de saber qué ocurre con los obreros asalariados comerciales empleados por el capitalista comercial, que es aquí el comerciante que trafica en mercancías. En una cierta medida, este obrero comercial es un obrero asalariado como otro cualquiera. En primer lugar, porque su trabajo es comprado por el capital variable del comerciante y no por el dinero gastado como renta, lo que quiere decir que no se compra simplemente para el servicio privado de quien lo adquiere, sino con fines de valorización del capital desembolsado. En segundo lugar, porque el valor de su fuerza de trabajo y, por tanto, su salario, se halla determinado, al igual que en los demás obreros asalariados, por el costo de producción de su fuerza de trabajo específica y no por el producto de su trabajo. Sin embargo, entre él y los obreros empleados directamente por el capital industrial tiene que mediar necesariamente la misma diferencia que entre el capital industrial y el capital comercial y la que existe, por tanto, entre el capitalista industrial y el comerciante.
El comerciante, como simple agente de la circulación, no produce valor ni plusvalía, pues el valor adicional añadido por él a las mercancías mediante sus gastos se reduce a incorporar a ellas un valor existente con anterioridad, si bien esto plantea el problema de saber cómo conserva él este valor de su capital constante, razón por la cual tampoco los obreros mercantiles dedicados por él a las mismas funciones pueden crear directamente plusvalía para él. Aquí, lo mismo que en el caso de los obreros productivos, partimos del supuesto de que el salario se determina por el valor de la fuerza de trabajo, es decir, de que el comerciante no lucra con una deducción del salario, estableciendo en sus cálculos de costo un desembolso para trabajo que solo hace efectivo de un modo parcial. Dicho en otros términos, el comerciante no se enriquece estafando a sus dependientes, etc. Lo que con respecto a los obreros asalariados mercantiles plantea dificultades no es, ni mucho menos, el explicar cómo producen directamente ganancia para sus principales, aunque no produzcan directamente plusvalía, de que la ganancia no es más que una forma transfigurada. Este problema ha sido ya resuelto, en realidad, mediante el análisis general de la ganancia mercantil. Exactamente lo mismo que el capital industrial obtiene su ganancia al vender el trabajo contenido y realizado en las mercancías, por lo que no ha pagado un equivalente, el capital mercantil la obtiene al no pagar íntegramente al capital productivo el trabajo no retribuido contenido en las mercancías, en cuya producción se invierte capital que funciona como parte alícuota del capital industrial total, lo que le permite retener para sí, al volver a venderlas, esta parte de trabajo que en ellas se contiene y que no ha sido pagado por él. La relación entre el capital comercial y la plusvalía difiere de la existente entre esta y el capital industrial. Este produce la plusvalía mediante la apropiación directa de trabajo ajeno no retribuido. Aquel, en cambio, se apropia una parte de esta plusvalía haciendo que se la transfiera el capital industrial. Es su función de realización de los valores lo que permite al capital comercial funcionar como capital en el proceso de reproducción, actuando, por tanto, como capital en funciones que deriva para sí una parte de la plusvalía producida por el capital total. La masa de su ganancia depende, para cada comerciante, de la masa de capital que pueda emplear en este proceso, y la masa de capital que pueda emplear en sus compras y ventas será tanto mayor cuanto mayor sea el trabajo no retribuido que arranque a sus agentes. La función misma por virtud de la cual su dinero funciona como capital es realizada en gran parte a favor del capitalista comercial por sus obreros. Aunque el trabajo no retribuido de estos agentes no crea plusvalía, crea, sin embargo, a su favor, apropiación de plusvalía, lo que se traduce para este capital, sustancialmente, en el mismo resultado. Esto es, pues, para él, la fuente de la ganancia. De otro modo no sería posible jamás explotar en gran escala, por métodos capitalistas, el negocio comercial. Del mismo modo que el trabajo no retribuido del obrero crea directamente plusvalía para el capital productivo, el trabajo no retribuido de los obreros asalariados comerciales crea para el capital comercial una participación en aquella plusvalía. La dificultad estriba en lo siguiente. Si el tiempo de trabajo y el trabajo del comerciante no constituyen de por sí un trabajo creador de valor, aunque le atribuyen una participación en la plusvalía ya producida, ¿qué acontece con el capital variable invertido por él para comprar la fuerza de trabajo comercial? ¿Debe considerarse este capital variable como una partida de gastos imputable al capital comercial desembolsado? En otro caso, estaríamos ante una contradicción aparente de la ley de la compensación de las ganancias, pues ¿qué capitalista desembolsaría 150 si solo pudiese calcular 100 como capital desembolsado? En caso afirmativo, ello iría aparentemente en contra de la propia naturaleza del capital comercial, puesto que esta clase de capital no funciona como capital por el hecho de que, como ocurre con el capital industrial, ponga en movimiento trabajo ajeno, sino por el hecho de que trabaja directamente, es decir, de que realiza las funciones de comprar y vender, que es precisamente lo que le permite apropiarse una parte de la plusvalía engendrada por el capital industrial. Hay que investigar, pues, los siguientes puntos. El capital variable del comerciante. La ley del trabajo necesario en la circulación. Cómo el trabajo del comerciante mantiene y conserva el valor de su capital constante. El papel del capital comercial dentro del proceso total de reproducción. Finalmente, el desdoblamiento en capital mercancías y capital dinero, de una parte, y de otra en capital comercial y capital financiero.
Si cada comerciante solo poseyera el capital que pudiese poner en rotación mediante su propio trabajo, se produciría una dispersión infinita del capital comercial, dispersión que aumentaría a medida que el capital productivo, al desarrollarse la producción capitalista, produjese en escala cada vez mayor y operase con mayores masas. Se presenta, pues, una creciente desproporción entre ambos. A medida que el capital se centralizase en la órbita de la producción, se descentralizaría en la esfera de la circulación. Se ampliaría así el negocio puramente comercial del capitalista y con él sus gastos mercantiles, pues tendría que tratar con 1000 comerciantes cada vez, en lugar de tratar con 100. De este modo, se perdería una gran parte de las ventajas de la independización del capital comercial. Además de los gastos puramente comerciales, aumentarían también los otros gastos de circulación, clasificación, expedición de las mercancías, etc. Esto, por lo que se refiere al capital industrial. Examinemos ahora lo referente al capital comercial. En primer lugar, lo tocante a los trabajos puramente comerciales. El mismo tiempo cuesta calcular a base de grandes cifras que de pequeños números. En cambio cuesta 10 veces más tiempo hacer 10 compras de 100 libras esterlinas cada una que una sola compra de 1000 libras. Cuesta 10 veces más correspondencia, más papel, más sellos de correo mantener correspondencia con 10 pequeños comerciantes que con un gran comerciante solamente. La limitada división del trabajo establecida en el taller comercial, donde uno lleva los libros, otro se encarga de la caja, otro de la correspondencia, otro de viajar, etc., ahorra cantidades enormes de tiempo de trabajo, por donde el número de obreros comerciales empleados en el comercio al por mayor no guarda la menor proporción con la magnitud relativa del negocio. Ocurre así, porque en el comercio nos encontramos mucho más aún que en la industria con que la misma función cuesta el mismo tiempo de trabajo, ya se realice en grande o en pequeño. Por eso, históricamente, la concentración aparece primero en los negocios comerciales que en los talleres industriales. Y hay que tener en cuenta además los gastos referentes al capital constante. 100 pequeñas oficinas cuestan infinitamente más que una oficina grande, 100 almacenes pequeños más que uno grande, etc. Los gastos de transporte, que entran en el negocio comercial por lo menos como gastos a desembolsar, crecen a medida que se desperdiga el negocio. El capitalista industrial veríase obligado a invertir más trabajo y a incurrir en más gastos de circulación si tuviese que hacer frente directamente a la parte comercial de su negocio. El mismo capital comercial, repartido entre muchos pequeños comerciantes, requeriría por razón de esta dispersión un número mucho mayor de obreros para la realización de sus funciones y se necesitaría, además, un capital comercial mayor para la rotación del mismo capital mercancías. Llamando B a todo el capital comercial directamente invertido en la compra y venta de mercancías y B al correspondiente capital variable invertido en el pago de obreros auxiliares comerciales, tendremos que B más B tendría que ser necesariamente menor que todo el capital comercial B si cada comerciante se desenvolviese sin personal auxiliar, es decir, si no se invirtiese una parte en B. Sin embargo, esto no nos resuelve todavía la dificultad. El precio de venta de las mercancías debe bastar. Primero para abonar la ganancia media sobre B más B. Esto lo explica ya el hecho de que B más B representa una disminución de la primitiva magnitud B, un capital comercial más reducido del que sería necesario sin B. Segundo, este precio de venta será suficiente para reponer, además de la ganancia sobre B que aparece ahora de un modo adicional, los salarios abonados, el capital variable del comerciante igual B. Es esto lo que plantea la dificultad. ¿Es que B constituye un nuevo elemento del precio o es simplemente una parte de la ganancia realizada con B más B, que solo aparece como salario con relación al obrero mercantil y que en lo tocante al comerciante mismo representa simplemente la reposición de su capital variable? En el segundo caso, la ganancia obtenida por el comerciante sobre su capital desembolsado B más B sería simplemente igual a la ganancia que según la cuota general corresponde a B más B, teniendo en cuenta que esta última la paga en forma de salario y que por sí misma no arroja ganancia alguna. Se trata, en realidad, de encontrar, en sentido matemático, los límites de B. Ante todo, pongamos bien claro en dónde reside la dificultad. Llamemos B al capital directamente invertido en comprar y vender mercancías, K al capital constante empleado en esta función, a los gastos materiales del comercio, y B al capital variable desembolsado por el comerciante. La reposición de B no ofrece la menor dificultad. No es, para el comerciante, más que el precio de compra realizado o el precio de producción para el fabricante.
Este precio es abonado por el comerciante y, al volver a vender las mercancías, se reintegra en B como una parte de su precio de venta, y además de este B, se embolsa la ganancia correspondiente a B, como se ha expuesto más arriba. Supongamos, por ejemplo, que la mercancía cueste 100 libras esterlinas y que la ganancia correspondiente sea de un 10%. La mercancía se venderá, en estas condiciones, por 110. La mercancía costaba ya de antemano 100. Al capital comercial de 100 solo le añade 10. Si tenemos en cuenta además K, este será a lo sumo tan grande, aunque en realidad menor que la parte del capital constante que el productor emplearía en la venta y la compra, pero que constituiría una adición al capital constante empleado directamente en la producción. No obstante, esta parte debe ser repuesta constantemente a base del precio de la mercancía o, lo que tanto vale, una parte correspondiente de la mercancía deberá gastarse constantemente en esta forma, deberá reproducirse constantemente bajo esta forma, enfocando el capital total de la sociedad. Esta parte del capital constante desembolsado repercutirá restrictivamente sobre la cuota de ganancia, ni más ni menos que toda la masa del mismo invertida directamente en la producción. Allí donde el capitalista industrial confía la parte comercial de su negocio al comerciante, no necesita desembolsar esta parte de capital. Es el comerciante el que se encarga de desembolsarlo en vez de él. Pero esto es un descargo puramente nominal. El comerciante no produce ni reproduce el capital constante empleado por él, los gastos materiales de comercio. Su producción aparece, por tanto, como un negocio específico, o al menos como una parte del negocio de ciertos capitalistas industriales, los cuales vienen a desempeñar así el mismo papel que quienes suministran el capital constante a los que producen medios de subsistencia. El comerciante obtiene, en primer lugar, la reposición de esto y en segundo lugar la ganancia correspondiente. Ambas cosas se traducen, pues, en una merma de la ganancia para el capitalista industrial. Pero esta merma es, gracias a la concentración y al ahorro que se consiguen mediante la división del trabajo, menor que si tuviese que desembolsar este capital él mismo. La disminución de la cuota de ganancia es menor, por ser menor el capital así desembolsado. Hasta aquí, el precio de venta se haya formado, pues, por B más K más la ganancia correspondiente a B más K. Esta parte de la misma no ofrece, según lo que llevamos expuesto, ninguna dificultad. Pero ahora nos encontramos con B, o sea, con el capital variable desembolsado por el comerciante. El precio de venta se convierte, según esto, en B más K más B más la ganancia correspondiente a B más K más la ganancia sobre B. B no hace más que reponer el precio de compra, pero sin añadir a este precio ninguna parte, fuera de la ganancia correspondiente a B. K no añade solamente la ganancia correspondiente a K, sino el K mismo. Pero K más ganancia sobre K, la parte de los gastos de circulación desembolsada en forma de capital constante más la correspondiente ganancia media sería mayor en manos del capitalista industrial que en manos del capitalista comercial. La reducción de la ganancia media se presenta bajo la forma de que, calculada la ganancia media completa, después de deducir el capital industrial desembolsado B más K, se abona al comerciante la deducción de la ganancia media correspondiente a B más K de tal modo que esta deducción aparece como la ganancia de un capital especial, del capital del comerciante. Pero con B más la ganancia correspondiente a B o, en el caso de que partimos, puesto que suponemos la cuota de ganancia igual 10% con B más un décimo de B, ocurre otra cosa. Y es aquí donde estriba la verdadera dificultad. Lo que el comerciante compra con B es, según el supuesto de que partimos, simple trabajo comercial, es decir, trabajo necesario para servir de vehículo a las funciones de la circulación del capital MD y DM. Pero el trabajo comercial es el trabajo necesario en términos generales para que un capital funcione como capital comercial, para que pueda llevarse a efecto la transformación de la mercancía en dinero y del dinero en mercancía. Es trabajo que realiza valores, pero que no crea valores. Y solo cuando un capital cumple estas funciones, y, por tanto, cuando un capitalista realiza estas operaciones, efectúa este trabajo con su capital, funciona este capital como capital comercial y participa en la regulación de la cuota general de ganancia, es decir, percibe su dividendo del fondo de la ganancia total. Pero en B más la ganancia correspondiente a B, el trabajo aparece en primer lugar como pagado, pues tanto da que el capitalista industrial se lo pague al comerciante por su propio trabajo o por el de la gente a quien el comerciante paga, y, en segundo lugar, aparece como la ganancia sobre el pago de este trabajo que debe realizar el comerciante mismo. El capital comercial obtiene en primer lugar la devolución de B y en segundo lugar la ganancia correspondiente.
Esto surge, por tanto, del hecho de que, en primer lugar, se hace pagar el trabajo, con lo cual funciona como capital comercial y de que en segundo lugar, se hace pagar la ganancia, puesto que funciona como tal capital, es decir, puesto que ejecuta el trabajo que se le paga en la ganancia como a capital en funciones. Tal es, pues el problema que hay que resolver. Supongamos que B igual 100, B igual 10 y la cuota de ganancia igual 10%. Digamos que K igual 0 para no contar inútilmente este elemento del precio de compra que no tiene lugar aquí y que ha sido estudiado ya. Tendríamos, pues, que el precio de venta igual B más G, igual B más B más G, llamando G a la cuota de ganancia, igual 100 más 10 más 1 igual 121. Pero si B no se invirtiese en salarios por el comerciante mismo, puesto que B solo se paga por el trabajo comercial, es decir, por el trabajo necesario para la realización del valor del capital mercancías lanzado al mercado por el capital industrial, la cosa se presentaría del siguiente modo. Para comprar o vender B igual 100 el comerciante invertiría su tiempo, y vamos a suponer que sea este el único tiempo de que dispone. El trabajo comercial representado por B o 10, siempre y cuando que no se pague mediante un salario, sino mediante una ganancia, supone otro capital comercial igual 100, puesto que este, al 10%, igual B igual 10. Este segundo B igual 100 no entraría adicionalmente en el precio de la mercancía, pero sí en el 10% de él. Mediarían, pues, dos operaciones por 100, igual 200, para comprar mercancías por 200 más 20 igual 220. Puesto que el capital comercial no es absolutamente más que la forma autónoma de una parte del capital industrial que funciona en el proceso de circulación, todos los problemas referentes a él deberán resolverse planteando primeramente el problema bajo la forma en que los fenómenos peculiares del capital comercial no aparecen aún como autónomos, sino siempre en conexión directa con el capital industrial, como una de sus ramas. Como oficina en vez de taller, el capital mercantil funciona constantemente en el proceso de la circulación. Es, pues, aquí donde debemos investigar primeramente el B que ahora nos interesa, en la oficina del mismo capitalista industrial. Esta oficina tiende constantemente y de antemano a disminuir en relación con el taller industrial. Por lo demás, es evidente que a medida que se va ampliando la fase de la producción, aumentan también las operaciones comerciales constantemente necesarias para la circulación del capital industrial, tanto para vender el producto existente bajo la forma de capital mercancías como para convertir de nuevo en medios de producción el dinero obtenido y llevar la contabilidad de todo. Todo figura aquí. La contabilidad, la teneduría de libros, la administración de la caja, la correspondencia. Cuanto más desarrollada se halla la escala de la producción, más importantes son las operaciones comerciales del capital industrial, aunque su crecimiento no sea del todo proporcional, y mayores también, por tanto, el trabajo y los demás gastos de circulación necesarios para realizar el valor y la plusvalía. Esto plantea la necesidad de emplear obreros asalariados comerciales, que son los que forman la verdadera oficina comercial. La inversión necesaria para ello, aunque se haga en forma de salarios, se distingue del capital variable invertido en la compra de trabajo productivo. Aumenta los gastos del capitalista industrial, la masa del capital desembolsable, sin aumentar directamente la plusvalía. Es una inversión hecha para pagar trabajo que solo se invierte en la realización de valores ya creados. Como toda otra inversión de esta clase, también esta disminuye la cuota de la ganancia, pues hace que crezca el capital desembolsado, pero no la plusvalía. Si la plusvalía P permanece constante, pero el capital desembolsado C aumenta a C más C, la cuota de ganancia P sobre C se convertirá en otra cuota de ganancia menor, P sobre C más C. El capitalista industrial procura, pues, reducir al mínimo estos gastos de circulación, exactamente lo mismo que sus inversiones de capital constante. Por consiguiente, el capital industrial no se comporta con sus obreros asalariados comerciales del mismo modo que respecto a sus obreros asalariados productivos. Cuanto mayor sea el número de estos que emplee, mayor será, en igualdad de circunstancias, la producción obtenida y mayor, por tanto, la plusvalía o la ganancia. Y al revés, en el caso contrario. Cuanto mayor sea la escala de la producción y mayor el valor y, por tanto, la plusvalía realizables. Cuanto mayor sea el capital mercancías producido, más aumentarán en términos absolutos, aunque no en términos relativos, los gastos de oficina, dando pie para una especie de división del trabajo. ¿Hasta qué punto es la ganancia la premisa de estos gastos? Lo revela, entre otras cosas, el hecho de que al aumentar el salario sueldo comercial ocurre con frecuencia que una parte de él se abone mediante una participación en las ganancias.
La naturaleza del problema exige que un trabajo que consiste exclusivamente en operaciones intermediarias relacionadas en parte con el cálculo de los valores, en parte con su realización y en parte con la reversión del dinero realizado a medios de producción, cuyo volumen depende, por tanto, de la magnitud de los valores producidos y realizables, no actúe en cuanto causa, como el trabajo directamente productivo, sino como efecto de las respectivas magnitudes y masas de estos valores. Y lo mismo acontece con los demás gastos de circulación. Para tener mucho que medir, que pesar, que embalar, que transportar, es necesario que exista mucho. La cantidad de los obreros de embalaje, de transporte, etc., dependerá de la masa de mercancías sobre que recaiga su actividad, y no a la inversa. El obrero comercial no produce directamente plusvalía. Pero el precio de su trabajo se determina por el valor de su fuerza de trabajo, es decir, por su costo de producción, mientras que el ejercicio de esta fuerza de trabajo, como una tensión que es de ella, como un despliegue y un desgaste de la fuerza de trabajo misma, no se halla limitada ni mucho menos, como no se halla limitado en ningún obrero asalariado, por el valor de su fuerza de trabajo. Por consiguiente, su salario no guarda una relación necesaria con la masa de la ganancia que ayuda al capitalista a realizar. Lo que le cuesta al capitalista y lo que éste saca de ella son dos magnitudes distintas. Este obrero asalariado no le rinde al capitalista creándole directamente plusvalía, sino ayudándole a reducir los gastos de realización de la plusvalía, realizando el trabajo, en parte no retribuido, necesario para ello. El obrero verdaderamente comercial figura entre los obreros asalariados mejor retribuidos, entre aquellos que rinden un trabajo calificado y experto, superior al trabajo medio. Sin embargo, su salario tiende a disminuir, incluso en relación con el trabajo medio, a medida que progresa el régimen capitalista de producción. Esto es debido ante todo a la división del trabajo dentro de la oficina, por eso hay que asegurar un desarrollo unilateral de la capacidad de trabajo, lo que el capitalista obtiene en parte gratuitamente ya que la pericia del obrero se desarrolla por obra de la función misma, y tanto más rápidamente cuanto más unilateral se va haciendo a medida que progresa la división del trabajo. En segundo lugar, porque la formación previa, los conocimientos comerciales y de lenguas, etc., se reproducen cada vez más rápidamente, más fácilmente, de un modo más general, y más barato a medida que progresan la ciencia y la educación popular, cuanto más se orientan en un sentido práctico los métodos de enseñanza, etc., del régimen de producción capitalista. La generalización de la enseñanza pública permite reclutar esta categoría de obreros entre clases que antes se hallaban al margen de ella y que están habituadas a vivir peor. Además, aumenta la oferta, y con ella la competencia. Por eso, con algunas excepciones, la fuerza de trabajo de estas gentes se va depreciando a medida que se desarrolla la producción capitalista. El capitalista aumenta el número de estos obreros cuando hay más valor y más plusvalía que realizar. Pero el aumento de este trabajo es siempre efecto, nunca causa, del aumento de la plusvalía. Por tanto, el problema tiene un doble aspecto. De una parte, las funciones del capital mercancías y del capital dinero, que por ese hecho son designados más adelante con el término de capital comercial, tienen las formas generales del capital industrial. De otra parte, capitales particulares y también categorías especiales de capitalistas están ocupadas exclusivamente en tales funciones que se convierten por ello en esferas particulares de la valorización del capital. Las funciones comerciales y los gastos de circulación solo aparecen autónomos para el capital mercantil. El lado del capital industrial vuelto hacia la circulación no solo se manifiesta en su existencia continua como capital mercancías y capital dinero sino también en la oficina comercial al lado del taller. Por el contrario, este lado es autónomo para el capital comercial, para el que la oficina constituye su único lugar de actividad. La parte del capital empleada bajo forma de gastos de circulación es en los comerciantes al por mayor mucho más voluminosa que en los industriales, puesto que además de sus propias oficinas comerciales, vinculadas con cada taller industrial, la parte del capital que en otro caso tendría que invertir la clase capitalista industrial en su conjunto se concentra en manos de algunos comerciantes, encargados de proseguir las funciones propias de la circulación y los gastos de la circulación derivados de ellas. Para el capital industrial los gastos de circulación aparecen y son en realidad gastos muertos. Para el comerciante son la fuente de su ganancia, la cual, partiendo de una cuota general de ganancia, se halla en proporción con la magnitud de aquellos. Por consiguiente, la inversión que suponen estos gastos de circulación es, para el capital mercantil, una inversión productiva.
Y también el trabajo comercial comprado por él es, para él, un trabajo directamente productivo.